Buenas tardes. Tarde, género. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a continuar después de varios días que, pues por fuerza laboral no he podido, bueno, la semana pasada no pude estar a las 4, porque por ver que al principio yo había consultado si podíamos tener la clase en otro horario, pero es difícil, ya que está bien cargado los horarios de todos los compañeros. Entonces vamos a tratar de recuperar. El tercer parcial, pues casi no recibimos clases, entonces cualquier día que nos desplacemos lo podemos recuperar en el tercer parcial, ya que el tercer parcial solo es uso de software que lo aprendemos como en semana y media y después solo quedamos esperando los proyectos. Entonces quedan como casi 2 semanas por 6 días, diríamos, para recuperar cualquier día que podamos perder del segundo parcial o de este parcial que falta. Bien, voy a comenzar a compartir. No, creo que no estaba compartiendo. Eh, bueno, la última ocasión voy a terminar un par de diapositivas antes de pasar a ver alguna documentación que he estado subiendo a la plataforma. No recuerdo muy bien, ahí sí pues si me pueden ayudar. Creo que nos quedamos hasta ver lo que son las válvulas eh, para cierre de una red, de una tubería, o sea, decirle al fluido que no puede pasar. Nos quedamos con las válvulas de cierre tipo mariposa. Ya que hasta ese, creo, sí, habíamos visto las tipo globo, habíamos visto las tipo compuerta. Nos hacía falta pues las tipo mariposa. No, la tipo mariposa sí logramos a ver, que era como un disco, que este pues abre y cierra, dependiéndose en qué sentido se coloca con respecto a la tubería. Puede ser también inoxidable, hierro fundido, puede ser material plástico o PVC. Luego teníamos las válvulas antirretornos para evitar que el fluido se mueva en sentido contrario al que debe moverse, o lo que podemos llamar válvula check o válvula antirretorno. Entonces pueden tener cualquiera de estas formas. Hay unas también que es como esta de en medio, pero es con esta parte de arriba que sobresale es a 45 grados, como una Y. Entonces esta también es una válvula check, en caso que la miren, para diámetros pequeños es una válvula check. Esta que está aquí con conexión bridada o flange, esto pues es conexión bridada para diámetros grandes, igual que los dos del lado derecho. Diámetros grandes que podríamos hablar de 2,5 pulgadas o 3 pulgadas para arriba. Diámetros pequeños como la del centro, podemos hablar de diámetro de 2,5 pulgadas para abajo. Entonces, algo así es la convención para todos los tipos de accesorios que hemos estado viendo. Bien, bueno, ya hemos visto todos esos accesorios necesarios para uno, para conducir la tubería, o perdón, el fluido, la tubería, para hacer cambios de dirección, como los codos, para hacer ramificaciones, como las T o las yes, para hacer cierres y para hacer antirretorno. También para cambios de sección transversal, que son las reducciones. Ahora vamos a ver algunos accesorios que son necesarios para balance y control. Con balance y control nos referimos a aquellas válvulas o accesorios que a mí me sirven para asegurar que el flujo que va a estar pasando por un sistema sea exactamente el que yo necesito. Es decir, si yo diseño una red para que pasen 100 galones, yo voy a calcular una cabeza. Pero si la cabeza es menor, lo que va a pasar con la bomba es que se va a acelerar porque está más libre y va a mandar más flujo del que yo necesito. Entonces yo coloco una válvula para que ese flujo se mantenga siempre a 100 galones por minuto. Y eso pues lo podemos llamar como válvulas de balance o de control. Si la bomba por estar más libre intenta acelerarse y mandar en lugar de 100, mandar 120 galones por minuto, entonces esta válvula lo que hace es finge una pérdida adicional para bajar esas revoluciones y llevarlo a que suministre 100 galones por minuto. Entonces para eso tenemos este tipo de válvula que está aquí, ahí como en forma de Y. Por aquí tenemos un actuador manual que nosotros lo giramos para permitir más o menos paso de flujo. Y puede ser completamente lineal como esta o puede ser un cambio de dirección del fluido o en forma de ángulo. Entonces, estas son válvulas de balance. También pueden cumplir 3 funciones, dependiendo a dónde las estemos instalando. Si se instalan a la descarga de una bomba, pueden tener 3 funciones. Una es balance, de asegurarnos que el flujo que va a pasar es el que yo necesito.
Puede ser de cierre, como las válvulas que vimos anteriormente. Giramos por completo este actuador hasta que cerramos. Y puede ser también antirretorno. Entonces cumple tres funciones: balance, cierre y antirretorno. Entonces, por eso es común a estas válvulas llamarlas válvulas de triple función, porque cumplen tres funciones en una. En lugar de tener tres válvulas separadas, tengo una sola válvula. Bien, esta válvula me dice cuánto flujo es el que va a estar pasando, los 100 galones que yo mencioné. Y luego tenemos también las de control, que son las del lado derecho. Estas lo que me dicen es cuándo van a pasar y cuándo no va a pasar esa, perdón, el de arriba, solo el de arriba es de control. Tiene este actuador electrónico. Él me dice cuándo va a pasar y cuándo no va a pasar esa válvula. Es decir, hace un cierre y una apertura, nada más que lo hace de forma automática, mediante alguna señal que puede ser una temperatura, un sensor de presión o un sensor de temperatura. Dependiendo de la señal, él puede cerrar y permitir pasar los 100 galones que regula esta válvula, o puede cerrar y no pasar esos 100, o sea, o pasan o no pasan. Mientras que la válvula de balance me dice cuánto va a pasar cada vez que esta válvula abra. Entonces, pueden estar trabajando en conjunto. Una dice cuánto es el flujo que va a pasar y la otra dice cuándo va a pasar ese flujo. Entonces, ahí tenemos esos dos tipos de válvulas. Bien, esa es para regular y controlar flujo. Tenemos también otro tipo de válvulas que son para control de presión. Pueden ser válvulas reductoras eh, y pueden ser reguladoras de presión. Las reductoras, pues lo que hacen es, como dice el nombre, reducir la presión. Digamos, si yo tengo una sobrepresión en un sistema, que pueden ser 100 PSI, pero los dispositivos que están en alguna área solo pueden trabajar hasta 50 PSI, entonces yo coloco una reductora de presión y esta reductora produce una caída de presión. En este caso, ¿de cuánto va a ser? Pues va a ser de 50 PSI. 100 PSI de entrada, pero a la salida tengo que tener 50 PSI porque es la presión de trabajo de los elementos que yo tenga posterior a la válvula. Entonces produce una caída de 50 PSI. Puedo regularla. Arriba tienen algunas formas de poder regular. Internamente hay algunos actuadores, pueden ser en forma de resorte, que lo que producen es estrangular el paso del fluido. Al estrangularlo, pues lo que hago es producir una caída de presión drástica. Entonces, esa caída de presión la logro con una válvula reductora. Pero también podemos tener otro tipo de válvula. Si vemos esta última de la parte de abajo, que es para diámetro grande por el tipo de conexión, puede ser diámetro de 3, de 2,5, y tiene todo este arreglo de tuberías. Esta válvula es una reguladora de presión. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una reductora y una reguladora de presión? Volvamos al mismo ejemplo. Yo tengo 100 PSI de entrada y yo necesito 50 PSI de salida. Esta reguladora, o esta reductora, perdón, me va a provocar 50 PSI de caída. Pero ¿qué pasa si a la entrada, en lugar de 100, en algún momento recibo 90? Ella va a seguir provocando 50 PSI. Y en lugar de tener 90, bueno, en lugar de tener 50 en la salida, voy a tener 90 menos 50, voy a tener solo 40 de salida. Y por el contrario, si en la entrada yo tengo 110 PSI, ella va a seguir provocando 50 PSI de caída. Entonces voy a tener 60 PSI en la posterior a la válvula. Entonces ella solo produce una caída de presión de 50 PSI. ¿Cuánto va a ser la presión de salida? Realmente va a depender de la presión de entrada. A la presión de entrada el resto 50 PSI. Eso hace una reguladora, una reductora, perdón. ¿Cuál es la diferencia con la reguladora? Que no importa que pase a la entrada, si está a 90, si está a 100, si está a 110, ella a la salida siempre va a tener 50 PSI. Decir que si ella a la entrada tiene 90, internamente va a mover la forma de estrangular el fluido para producir una caída de presión tal cual a la salida sea 50. En ese caso serían 40 PSI de caída. Pero si sube a 100, internamente va a modular para que nuevamente ahora la caída sea de 50 y tenga 50 de salida. Y si sube a 110, internamente va a regularse para que a la salida siempre sea 50, sea una caída de presión de 60 PSI. Entonces esa es la diferencia entre una reductora que produce una caída de presión fija, mientras que la segunda produce una caída de presión modulable.
internamente modulable, mecánicamente modulable. Ella está monitoreando la presión de entrada y monitorea la presión de salida con estos puertos que están acá. Y dependiendo, la de salida va a ser siempre fija y la entrada va a estar monitoreándose, y si es la entrada aumenta, internamente va a cerrarse más. Si la entrada disminuye, internamente va a abrirse para disminuir la caída de presión y siempre provocar que la salida de la presión sea constante. Bien, eso es control de presión. Hay otro que no, creo que este primero, bueno, no está aquí, pero este primero es una válvula de alivio. Eh, la reductora ya hablamos que produce una caída fija de presión. La reguladora produce una caída modulable de presión. Pero una válvula de alivio lo que hace es aliviar la presión cuando se alcanza un cierto valor. Tenemos que tener un sistema que trabaja a 100 PSI, pero por alguna razón aumenta a 110. Y si eso es suficientemente grande como para poderme dañar los equipos adelante de esa válvula, ella internamente abre un actuador y libera presión. O sea, lo que va a liberar es flujo, va a liberar un fluido, va a tener un chorro de aire de salida. Y eso lo que hace pues es liberar presión porque se alcanzó una cierta cantidad de presión, se sobrepasó, mejor dicho, y actúa como una válvula de alivio para que la presión pues se libere y no me produzca daños adelante. Bien, aparte de control de presión en algunos sistemas, sobre todo en los sistemas cerrados, yo debo evitar tener presencia de aire. Uno, porque si ese fluido va después a una bomba, la bomba pues no debe trabajar con aire, solamente con fluido. Si llega aire a la bomba, puede darse lo mismo o equivalente a cavitación, o sea, dañar la bomba por cavitación. Además que si es tuberías metálicas y tengo burbujas de aire, que es oxígeno, al entrar en contacto con la tubería metálica, pues me va a provocar corrosión. Para evitar la corrosión, el 100% de la tubería debe estar completamente cubierto por agua. Y también pues las burbujas me producen mayor turbulencia, me producen vibraciones en la tubería. Entonces nosotros debemos proveer, sobre todo en sistemas abiertos, debemos proveer de elementos que puedan purgar ese aire, separar ese aire. Entonces lo podemos hacer mediante algo que se llama tanques separadores de aire, que lo que hacen es como un centrifugado y lo que hace que las burbujas las desplaza hacia afuera, hacia la parte exterior del tanque, y por gravedad pues estas burbujas suben a la parte de arriba y arriba se coloca una ventila que es como el accesorio de abajo, que en presencia de aire se abre y pues purga el aire. Y también podemos tener, bueno, ya lo mencioné, estas ventilas automáticas que lo que están haciendo es monitoreando, o mejor dicho, como está en la parte hacia arriba, cuando por la parte de abajo viene una burbuja de aire, la burbuja tiende a subir por este accesorio y se acumula en este punto. Al acumularse suficiente cantidad de aire, aquí hay un actuador mecánico que se abre y ese aire pues es evacuado. Como se abre y la tubería está a presión, pues también se va a perder un poco de agua, se va a perder un poco de agua. Al final es una mezcla de agua con burbujas de aire lo que estoy descargando. Entonces, utilizamos estos elementos para separar aire de mi red de tuberías. Y luego de separar aire, también yo necesito separar suciedad, partículas de suciedad o partículas de soldadura cuando se instaló la tubería, o simplemente pues algún tipo de arena o partículas que traiga el agua, si es sobre todo bombeado desde un pozo, algún sedimento, yo necesito evacuarlo y para eso utilizamos algunos tipos de filtro. Estos de aquí de la derecha, ya lo habíamos visto cuando vimos el tipo de válvula, perdón, el tipo de bomba turbina. En la parte de abajo tenemos como un pascón o un filtro, que es una lámina con agujeros, con cierto diámetro. Entonces, este retiene lo que es cierta cantidad de partículas. Pero luego en la red de tuberías, antes de entrar a un equipo delicado, deberemos de poner algunos accesorios que se llaman filtros o strainer, que lo que tengo pues es internamente, el fluido entra por uno de los extremos, hace un cambio de dirección y pasa por un pascón que está en esta parte en forma de Y. Pasa por ese pascón y en el proceso pues las partículas que tengan mayor diámetro al pascón, a los agujeros del pascón, pues va a quedar retenido en este punto. Igual con esta que está acá abajo. Viene el agua en el otro sentido, entra el pascón
sale el agua y las partículas quedan detenidas en el pastón que está en este punto, que sería como un pastón como este, nada más que un diámetro pequeño para que pueda entrar en esta cavidad. Luego yo quito este taponcito de acá, por aquí debería haber otro, quito ese tapón y puedo evacuar esas partículas de suciedad que se acumularon en ese pastón. Entonces ahí ya puedo estar limpiando. Debería de ser un proceso de mantenimiento preventivo periódico, estar limpiando estos filtros strainer. Entonces también son accesorios que debo tener en mi red hidráulica. Bien. Luego, pues ahí hay una instalación típica. Bueno, mi ambiente de trabajo pues es sistema de aire acondicionado o agua fría. Entonces, les estoy mostrando ahí una instalación típica de un sistema de agua fría. eh, para ver algunos de esos accesorios que acabamos de ver. De todo lo que hemos visto, por acá tenemos pues la bomba de suministro. Por un lado succiona, por el otro lado descarga. Tendríamos pues toda la red de tubería, aquí marcado como color plateado. Tenemos los accesorios de cambio de dirección. Tenemos por aquí dos codos. Cambio de sección transversal no tenemos, pero sí tenemos algunos accesorios como para unir otros accesorios con la tubería, en este caso bridas. Tenemos también accesorios para cierre, o sea, una válvula mariposa en este punto. Por aquí hay otra, nada más que no se logra ver. Debería haber otra aquí antes de entrar a este tanque, pero no se logra ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos un tanque separador por aquí, que es el tanque que vimos que hace un centrifugado en el interior y las burbujas de aire suben a la parte superior y es evacuado por este accesorio que se llama ventila automática, que también la vimos anteriormente, que sería una similar a esta roja que está aquí. Y ese tanque que les mencioné es este que está aquí. Luego tenemos también que podemos tener por aquí, tenemos una válvula reductora. Tenemos otra válvula de cierre, nada más que tipo de bola, sí, tipo de bola, roscada. Por acá tenemos otra válvula. Esta lo que hace es una purga, digamos, este tanque, aparte de botar burbujas en la parte de arriba, el centrifugado también provoca que las partículas, si trae partículas de suciedad, se acumulen en la parte de abajo. Entonces yo abro esta válvula y genero una purga. Y esa purga pues es desalojar agua, que el movimiento de esa agua pues arrastra el sedimento que yo pueda tener en la parte baja del tanque. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí una válvula triple función, como les acaba de mencionar. Con esta yo balanceo que el flujo que manda la bomba sea el flujo para el cual se diseñó la bomba. Eh, También puedo hacer un cierre. Cierro por completo esta válvula, cierro esta otra válvula y ya puedo desmontar la bomba para mantenimiento. Y también hace un antirretorno. Si esta bomba se detiene, la columna de agua no se regrese hacia la bomba. ¿Qué otro accesorio? Bueno, por aquí tenemos algo que se llama tanque de expansión. Ya esto es muy propio de los sistemas cerrados, sobre todo sistemas cerrados que eh, tienen cambio de temperatura en el fluido. Esa cambio de temperatura en el fluido, pues produce un cambio volumétrico, como lo vimos desde física. Y al ser un sistema grande, ese cambio volumétrico por cambio de temperatura, si no lo logramos evacuar, puedes crear tensión en las tuberías hasta deformarlas o crear fugas. Entonces, yo tengo un tanque de expansión que absorbe esa expansión que pueda tener el fluido. También es un tanque que proporciona una presurización en la succión de la bomba. Aquí vemos una tubería que se conecta. Entonces, esta crea una presurización en la succión de la bomba. ¿Qué logro con eso? Con eso logramos evitar la cavitación. Ya vimos que la cavitación pues es la evaporación espontánea del agua en la succión de la bomba. Pero eso es porque alcanza una presión suficientemente baja para que el agua se evapore a la temperatura a la cual se encuentra. Entonces, con el tanque de expansión lo que hago es que esa presión baja nunca se alcance. Presurizo para que esa presión siempre sea positiva. Entonces, ahí yo logro que nunca tenga cavitación en un sistema cerrado de suministro de agua. Bien, luego pues algo rápido, las bombas pueden trabajar en serie o en paralelo. La mayoría de los casos que tenemos, al menos en el ambiente que yo me desenvuelvo, tenemos bombas en paralelo, donde el caudal suministrado es la suma de los caudales de cada bomba y la cabeza que deben de manejar es la misma.
Pero también yo puedo tener bombas en serie, que es similar a las bombas de múltiples etapas, que una etapa incrementa la energía, la agarra la siguiente etapa, le incrementa más la energía. Entonces, cuando yo tengo bombas en serie, la energía o cabeza que maneja el sistema se suman, pero el caudal es el mismo. El caudal es el mismo, se suman las cabezas. En serie, el caudal se suma, pero la cabeza es la misma para todas las bombas. Esas son algunas consideraciones que más adelante lo vamos a retomar. Y me voy a saltar un poco, después cuando retomemos los ejemplos de bombas en serie, voy a saltar a esta diapositiva porque esta ya estamos entrando a los criterios de diseño de una red hidráulica. Cuando en turbomáquinas hacíamos ejemplos de cálculo de fricción o de cabeza, a mí ya me daban el flujo y me daban los diámetros. Pero ¿qué pasa si a mí solo me dan el flujo? O mejor dicho, ni me dan el flujo, sino que me dan demandas independientes en varios puntos. Y a mí me toca decidir cuál va a ser el flujo de la bomba y me toca decidir cuáles van a ser los diámetros de la tubería. Y después de eso, calcular lo que es la cabeza de la bomba. Entonces hay ciertos criterios, uno de ellos pues el que les estoy mostrando, que me clasifican velocidades aceptables en las tuberías para determinadas aplicaciones. Por ejemplo, la parte de abajo, digamos. En la parte de abajo me clasifica el bombeo de fluido, que puede ser agua, puede ser vapor saturado. En nuestro caso, pues nos vamos a reservar a la parte de agua. Me da aplicaciones según la presión de trabajo, pero importante es el tipo de uso. Por ejemplo, me clasifican tres tipos: agua común para ciudad, agua potable, pudiese ser, agua de servicio general y agua para alimentación de calderas. Nada más que eso pues ya es más industrial. En nuestro caso, la mayoría de los casos, ya sea agua fría o caliente, agua potable para residencias, para condominios, edificios, universidades, nuestra aplicación generalmente va a ser servicio general. ¿Y qué logro yo con definirlo como servicio general? Pues uno es que me define cuáles son las velocidades aceptables. Las velocidades aceptables para servicio general son de 300 a 600 pies por minuto. O en segundos, pues de 5 a 10 pies por segundo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, si recordamos un poco las tablas, cuando encontrábamos fricción para un accesorio, una tubería, perdón, una fricción para una tubería, nosotros ubicamos el diámetro, ubicamos el flujo, pero ya me daban el flujo y el diámetro. ¿Qué pasa si solo me dan el flujo? Yo tengo que decidir el diámetro. ¿Cómo voy a decidir el diámetro? Pues voy a seleccionar aquel diámetro que yo me mantenga en este rango de velocidades, de 5 a 10. Lo más cercano a 10, pero sin sobrepasar a 10. Puede ser entre 8 y 9. Todo va a depender de cómo se comporte la velocidad de este rango según una combinación de diámetro y flujo. Entonces, esto es lo que a mí me va a servir para ir definiendo qué diámetro voy a utilizar en mi red de tubería, en este caso, pues, suministro de tubería de agua. ¿En qué se basa la tabla? Pues recordemos un poco de mecánica de fluidos. Cuando tengo velocidades muy altas, yo puedo tener un flujo turbulento o muy turbulento. Eso me crea más pérdida, me crea ruidos, vibraciones, me puede crear golpes de ariete. Entonces, este rango de velocidades se recomienda para mantener el fluido lo más laminar posible. Entonces, tratemos de no sobrepasar estas velocidades. Bien, me voy a saltar un poco. Solo mantengamos presente esta velocidad. Bueno, arriba también hay otras consideraciones adicionales para bombas de succión de un condensador, para bombas de descarga, bombas booster, bombas que incrementan energía, bombas de alimentación a una caldera similar a la parte de abajo. Pues tenemos aquí siempre velocidades recomendadas y estas tres pues siempre se mantienen en los 10 pies por segundo máximos que yo debería de tener. Entonces, por ahí estamos muy similar. Bien, recordemos este valor. Vamos a mantenernos en este renglón para servicio general.
sistemas hidráulicos para servicio general. Vamos a tratar de mantenernos entre 5 y 10 pies por segundo. Bien, voy a salir un rato de la diapositiva y voy a regresar a las tablas, que no recuerdo dónde tengo las tablas. Aquí están. Son las tablas que hemos estado usando. Solo que en los ejemplos que hemos estado usando, o cuando vimos la parte de calcular fricción, coeficiente, ya me daban el diámetro. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen que yo estoy bombeando o necesito bombear 500 galones por minuto? ¿Cuál va a ser mi diámetro? No me dan el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me ubico en una tabla que abarque el rango de 500 galones por minuto. Bien, es el siguiente renglón. ¿Cómo voy a decidir el diámetro? Pues evalúo las velocidades en cada diámetro. Por ejemplo, si comienzo con el diámetro de 2, ni siquiera me da velocidades. Está demasiado alto. Sería imposible tratar de utilizar tubería de 2 pulgadas para bombear 500 galones por minuto. Si no tengo el rango, entonces paso al diámetro inmediato superior. Con 2,5 y 500 galones por minuto, yo obtengo 33.5 de velocidad, pies por segundo. Pero yo necesito estar en un rango de entre 5 y 10, quiere decir que tampoco me sirve la de 2,5. La de 3 pulgadas me da una velocidad con 500 de 21.7, sigue estando muy alta. 3,5, que realmente 3,5 no es un diámetro comercial, pero si fuese 3,5, con 500 galones por minuto, la velocidad es de 16.2. Pareciera que ya voy llegando, pero no es suficiente. Entonces pasemos al siguiente diámetro, que sería el de 4. Bueno, aquí me quedaron marcados los del ejemplo, de los ejemplos que hicimos hace como 2 semanas. Con velocidad de 4 y 500 galones por minuto, tengo una velocidad de 12.6. Casi llego a 10, pero no llego a 10, entonces pasaría al siguiente, que sería un diámetro de 5. Para un diámetro de 5, o sea, tubería con diámetro de 5 y 500 galones, yo tendría, bueno, yo creo que estaba ubicándome, sí, yo tendría 8.02 metros por segundo de velocidad. Ya ahí sí estoy en el rango de velocidades recomendadas entre 5 y 10. Entonces mi diámetro a utilizar debería ser 5 pulgadas. Ahora ya algo que ya es cuestión de mercado local, ya no es de cuestión de diseño, sino de mercado local, es que 5 pulgadas no es un diámetro disponible comercialmente. Entonces, para no tener problemas, que yo traigo tubería de 5 del extranjero, digamos, y a la hora de instalar me hizo falta un tramo, un lance, o me hizo falta 1 metro, o 3 pies de tubería, por esos 3 pies de tubería no voy a poder terminar porque no lo voy a encontrar localmente. Entonces, mejor para evitar ese tipo de problemas, nos pasamos al siguiente diámetro, que sería el de 6. Obviamente, pues vamos a estar un poco sobrados porque la velocidad es de 5.55. Estamos en el rango todavía. Entonces, podemos utilizar diámetro de 6. Y así vamos calculando los diámetros de cada una de mis secciones de mi red hidráulica. Con ese procedimiento vamos definiendo los diámetros. Obviamente, antes de eso, tengo que definir qué flujo va por mi tubería y dónde comienza ese flujo y dónde termina. Si hay un cambio de flujo en un punto por una derivación, entonces yo tengo que fraccionar la tubería y así lo vamos a ir diseñando. Bien, entonces voy a irme siempre a la información. Yo ayer les mandé alguna información que vamos a ir utilizando, también la subí a la plataforma, que es una red hidráulica, que es el que vamos a utilizar de ejemplo para diseño, aprender a diseñar. Yo voy a abrir pues mejor el AutoCAD. Pero yo les mandé también en PDF, para los que no tengan AutoCAD, se los mandé en PDF. No tiene información, sino que tiene solo aquella información básica que es la que a mí me podría dar un cliente. ¿Qué es lo que un cliente me va a dar a mí? Solo me va a decir de dónde quiere bombear agua hasta dónde quiere bombear agua. Eso es lo que me va a decir. Bueno, tal vez ahorita ya lo cambié de formato,
Tal vez me diga a dónde quiere poner las bombas. Si hay otras demandas intermedias, me va a decir a dónde son y cuántos son esas demandas. Pero hasta ahí. Luego a nosotros como diseñadores o quizás estemos ofertando la construcción, tenemos que decidir cuál va a ser la ruta de la tubería. Esta ruta pues va a depender de los espacios, va a depender de cuál es la ruta más económica, o sea, más corta, va a depender de si podemos cruzar libremente, va a depender de si no estamos cruzando espacios peligrosos. Entonces, de eso va a depender la ruta. Imaginemos que nosotros tenemos la ruta libre, entonces solamente salimos de la bomba y decidimos tirar toda nuestra tubería de forma lineal y luego subir hasta el punto de entrega. ¿Qué tenemos en nuestra red? Imaginemos que el cliente lo que tiene es un pozo de agua que necesita bombear agua de este pozo hasta una torre de enfriamiento, sea cual sea el proceso. Yo pues aquí lo que hice fue poner ahí algo. Este es un ejemplo del periodo pasado. Yo decidí poner una torre, así lo quise llamar, por cuestiones de aprendizaje. Luego el cliente me dice que también necesita entregar agua a una pila. Puede ser una pila de lavado. Él necesita entregar agua a esta pila. Y luego necesita calentar agua con un intercambiador de calor y luego esa agua caliente mandarla a un tanque de almacenamiento elevado. ¿Qué es lo que el cliente me va a dar? Él me va a decir, yo necesito, voy a regresar a esta parte. Él solo me va a decir, necesito mandar 180 galones a mi torre de enfriamiento, necesito mandar 80 galones a mi pila de lavado y luego necesito mandar, bueno, aquí no está, creo que está acá, en esta parte de acá arriba, y necesito mandar, calentar agua y mandarle un tanque de almacenamiento en un rango de 240 galones por minuto. Y hasta ahí. Luego ustedes como ingenieros les toca decidir primero pues la ruta. Imaginemos que ya decidimos que mi tubería va a ser de tubería metálica por mayor protección, porque si cruzo cerca de lugares transitados, no, un golpe no me daña la tubería. Si utilizo PVC, pues me puede provocar que se rompa, se fisure. Entonces decido utilizar tubería metálica de hierro negro. Por lo tanto, podemos utilizar las tablas que les hemos compartido. Luego ya decidimos que nuestra bomba, o mejor dicho, nuestra bomba va a ser una bomba centrífuga como la hemos estado estudiando. Luego, cuando calculemos el NPCH, ahí yo voy a saber si la bomba centrífuga me sirve o no. Si el NPCH no es suficiente, entonces voy a tener que cambiar a una bomba turbina o una bomba con el impeller sumergido. Luego, pues ya decidí la ruta. Voy a ir de forma elevada. Bueno, aquí tendría que haber algún tipo de soportes y voy a repartir primero a la torre, después a la pila, después al intercambiador y subo al tanque de almacenamiento. También tenemos que el tanque lo medimos y resulta ser de esta medida que está aquí, esta escala. Entonces yo podría medir directamente en el AutoCAD para ver las distancias. Luego de decidir eso, voy a ver qué accesorios voy a instalar en mi red. Entonces comencemos desde la instrucción del pozo. En la parte de abajo voy a tener que poner esa válvula que aprendimos como válvula Kirchhoff, que es una válvula check y tiene un filtro. Y digamos que el fabricante me dijo que esta válvula produce una pérdida de 0.25 PSI. Luego subimos, tenemos que colocarnos derecho a la succión de la bomba. Entonces necesito colocar un accesorio para cambio de dirección, o sea, un codo. Llegamos a la bomba. En la bomba necesito proteger a la bomba de cualquier suciedad que se haya logrado filtrar. Entonces colocamos otro filtro strainer, que sería este símbolo que está aquí. Que, bueno, por aquí yo puse un cuadro con qué significa cada símbolo, por si queremos ubicar qué significa cada símbolo. Incluso aquí hay información de cuál es la pérdida que produce esos accesorios. La junta flexible, el filtro, manómetro y termómetro, que es despreciable la pérdida que generan. Las válvulas tipo compuerta y antirretorno, que las pérdidas las podemos sacar de las tablas que les compartimos. ¿Qué debería colocar yo en una bomba? Bueno, debo protegerla de que no le entre suciedad.
También, para evitar que vibración de la bomba se transmita a la tubería, yo coloco estos accesorios en la entrada y salida. Estas son juntas de expansión o juntas flexibles, son de neopreno. Y lo que hace es que si se produce una vibración, este neopreno lo absorbe y no transmite vibración a toda la red tubería. También necesito colocar una válvula antirretorno con este símbolo para evitar que la columna, cuando la bomba se detenga, evitar que la columna se regrese. ¿Qué más? Bueno, si yo quiero hacer mantenimiento de la bomba, necesito poderla aislar. O sea, necesito poder cerrar el agua antes y cerrar el agua después. Yo cierro y ya puedo desmontar la bomba y se va a desvaciar solo la tubería que quedó entre las dos válvulas. También, por cuestiones de mantenimiento y monitoreo, me interesa saber a qué presión está descargando la bomba y a qué presión está succionando. Y para eso, pues, colocamos manómetros. Por aquí está el símbolo del manómetro. Y aunque la bomba no genera cambio de temperatura, pero aquí tenemos colocado dos termómetros para ver a qué temperatura está descargando y a qué temperatura está succionando. Entonces, esos son los accesorios que colocaría en mi bomba. Luego, pues, la bomba descarga de forma vertical. Debemos nuevamente colocarnos de forma horizontal. Necesitamos colocar otro codo. Continuamos y debemos derivar agua hacia la torre. Entonces, vamos a colocar un accesorio para derivación, o sea, una T. Una T. Y ya tenemos un ramal hacia esa T. Hacia aquí yo derivo un porcentaje de flujo. Luego la tubería continúa hacia esta pila. Nuevamente necesito provocar una derivación. Cambio de direcciones también, entonces coloco una T y coloco codos. Luego continuamos y vamos hacia el intercambiador de calor. Aquí necesitamos hacer un cambio de altura porque venimos más alto que el intercambiador. Entonces necesitamos colocar dos codos adicionales. Veamos el intercambiador. Aquí lo que vamos a hacer es calentar el agua. ¿Cómo lo vamos a calentar? Pues va a depender de dónde estemos obteniendo la energía. Puede ser que estemos intercambiando con gas caliente, con gases de combustión, que estemos intercambiando con agua caliente, agua que viene de un radiador de algún generador, pudiese ser. Entonces necesitamos intercambiar calor. Pero el lado que a nosotros nos interesa es la que tenemos desde la bomba hasta el tanque de almacenamiento. Bien, ¿qué vamos a colocarle a un equipo o a este intercambiador? Todo equipo que necesite mantenimiento, siempre coloquémosles válvulas de aislamiento, o sea, válvulas de cierre, que yo pueda cerrar esas válvulas y ya puedo hacer el desmontaje sin que se vacíe el sistema. También, para evitar que se incruste suciedad en el interior, siempre coloquémosle un filtro strainer. El intercambiador produce una caída de presión y a medida se va ensuciando, también esa caída de presión va aumentando. Entonces, como cuestión de monitoreo y saber cuándo hacer mantenimiento, deberíamos colocar manómetros para ir monitoreando presión de salida, presión de entrada y con eso yo sé qué presión de caída tiene este intercambiador. También la eficiencia del intercambiador, yo lo puedo ver por qué delta T está produciendo. En este caso, como quiero calentar el agua, entonces el delta T va a ser aumento de temperatura. Entonces puedo medir la temperatura de salida y temperatura de entrada mediante termómetros. Si la eficiencia está decayendo, ese delta T va a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces significa también que ya necesito mantenimiento a este intercambiador. Y aunque un intercambiador no produce, no tiene un elemento mecánico giratorio, digamos, que produzca vibración, pero podemos siempre considerarle juntas flexibles. Digamos que la vibración ya no sea del intercambiador, sino que venga de la tubería. Entonces, ahí aislamos para que no, la parte estructural del equipo no se vaya aflojando con el tiempo. Y para terminar, luego continuamos mañana, ya una vez que salimos del cambiador, necesitamos mandar al tanque de almacenamiento. Debemos elevarnos, provocar un cambio de altura o cambio de dirección, colocamos otro codo y nos vamos hasta la parte superior del tanque de almacenamiento, hasta este punto de acá. Y aquí pues ya descargamos el agua caliente que va a estar almacenada acá.
¿Cuánto necesito mandar? Necesito mandar 240 galones por minuto. Por cuestión de información, pues imaginemos que necesitamos descargar a 180 grados Fahrenheit. Siempre es importante que aunque aquí se descargue a presión atmosférica, sea presión igual a 0, siempre, por cuestión de cálculo, siempre incluyamos una pérdida, que yo acostumbro a poner 5 PSI. ¿Por qué? Porque puede ser que en un futuro el cliente decida poner alguna válvula adicional o necesite poner algún flujómetro que produce una pérdida, algún filtro antes de descargar. Entonces, para que el sistema tenga capacidad de absorber esa pérdida adicional que puede ser a futuro, siempre agreguémosle alguna presión aquí en la salida. Está saliendo a la atmósfera, presión a 0, pero consideremos que tiene que vencer una presión adicional de 5 PSI. Entonces la bomba tiene que quedar diseñada para vencer esta presión también aquí en la salida. Intercambiador de calor tiene un dato de una pérdida de 5 pies. ¿De dónde sale esta pérdida? Muchas veces los fabricantes, o mejor dicho, los fabricantes ya generan sus pruebas donde hacen pasar cierta cantidad de flujo en un intercambiador y para cierta cantidad de flujo ellos ya saben que ese intercambiador produce una pérdida de 5 pies. Si con el tiempo estos 5 pies empiezan a aumentar, o sea, este diferencial empieza a aumentar, el de presión y el de temperatura empieza a disminuir, significa que ya hay demasiada suciedad en el intercambiador y que ya merece pues desmontarlo y darle mantenimiento. Y a la pila, pues dependiendo del proceso que pueda haber, se necesitan 80 galones por minuto. También, aunque se descargue a la atmósfera, siempre consideremos una presión de salida por cualquier cosa que decidan colocar acá. O es muy común que de aquí alguien le coloque una manguera para llevar esa agua un poco más largo. Entonces, también que esté considerada dentro de la potencia que debe entregar la bomba. Y la torre, si es una torre de enfriamiento, pues ya el proceso me dice de que se necesitan 180 galones. Y siempre pues 5 PSI, lo mismo. Siempre consideremos una presión en la descarga por cualquier eventualidad. Y la bomba, flujo no lo sé. Toca a mí calcular qué flujo es el que voy a tener. Entonces mañana vamos a ver esa parte. Una vez que ya definimos la ruta y todos los accesorios que yo voy a tener, necesito fraccionar la tubería en secciones. Y a cada sección decidir qué flujo va. Y después de ese flujo, decidir qué diámetro debe tener en base al análisis del rango de velocidades permitidos en esa tubería. Entonces, bien, nos quedamos por aquí y continuaríamos mañana ya con la parte de empezar a hacer los cálculos y diseño de la red. Bueno, que realmente ya empezamos a hacer algo. Entonces, pero ya con los cálculos, empezar a definir diámetros y empezar a calcular pérdidas, vamos a verlo mañana. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí y continuamos mañana, siempre a las 4:10. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, Está bien, ingeniero. Ahí no, mañana. vale. Bueno.